en mi caso, don Ahí Ignacio, estamos, sí, ahí ahora en estamos. Santiago, pero yo soy oriundo de la provincia de Biobío de nacimiento y desde que me vine a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica estoy en Santiago ya hace 16 años, entonces me he quedado acá. ¿Y Andrea vive allá también? No, yo soy de Santiago, soy la Santiago, ya. santiaguina aquí, Claro. como colada dentro de... Un egresado de nuestro programa de beca de enfermedades respiratorias del niño, Yuri Hernández, vive en Los Ángeles, probablemente lo conocen, el doctor Yuri Hernández, pediatra. Sí, no lo conozco, pero sí tengo lo he escuchado. De Claro. nombre, sí. Claro. Profesor, estamos en vivo y en directo y damos la bienvenida a toda nuestra comunidad sin límite, a nuestros ciudadanos y ciudadanas que se conectan 2, 3, hasta 4 veces en la semana para poder reflexionar, para poder conversar, para poder generar un mensaje en estos tiempos tan... Antes decíamos en este programa que eran tiempos asiagos, tiempos lúgubres, tiempos nebulosos, pero del tiempo a esta parte se ha generado una luz inmensa de esperanza, así que muy agradecidos por acompañarnos, perdón. Este es el programa número 50, y el programa número 50 lo vamos a celebrar con un gran invitado que voy a dar paso a presentar, y desde ya les decimos a todos que se sumen a través de nuestro Facebook Live de Psiconvivencia, a través de sus preguntas, sus comentarios, porque como estamos en vivo vamos a tomar algún comentario, alguna pregunta para poder hacérsela también a nuestro querido profesor rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Así que muchas gracias, rector, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Michael, gracias Sergio, Andrea. La verdad es que cuando me invitaron lo consideré un honor poder estar con ustedes, con la comunidad de Los Ángeles. No sabía que eran 50 programas, pero sí sabía que llevaban un tiempo largo haciendo estas conversaciones. Siempre conversar es importante y conversar con cierta tranquilidad y poder tener una escucha activa. Me interesa mucho también recibir preguntas, comentarios de las personas que se conecten a Facebook. Así que estoy muy entusiasmado con esta oportunidad, se la agradezco. Muchísimas gracias, rector, por sus palabras. La verdad es que el honor, el privilegio y el regalo es nuestro, porque lo comentábamos con Macarena en off, que partimos por 4 programas y ya estamos cumpliendo el número 50 y con un gran invitado, un ciudadano, un líder en este país, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestros panelistas del día de hoy. Nos acompaña nuestra querida Andrea González, nuestra panelista desde Santiago. ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias, Michael, a ti, a Ignacio, a Sergio. Hace tiempo ya que no los veía, ya los extrañaba un poco, no me había conectado últimamente, y bueno, un gusto conversar hoy día con el rector, y bueno, esperemos que sea una conversación cómoda y entretenida e interesante. Así es. Saludamos también a nuestro querido amigo Sergio Sica Gutiérrez, nuestro abogado, que es estudiante también, fue estudiante de la Pontificia Universidad Católica, académico, profesor de ahí también de la Facultad de Derecho, así que, amiguito Sergio, ¿cómo estás? Gusto saludarlo. Muy bien, amigo, y para mí particularmente un honor compartir hoy día este programa. El rector Sánchez, yo estudié en la época en que él aún no era rector, pero hice el posgrado en la universidad cuando él ya era rector y es un honor que también haya renovado el proceso hoy día. Él ganó hace poco de nuevo la rectoría, fue designado por 5 años más después de un muy bonito proceso y nosotros, y particularmente yo, muy contento de poder conversar con usted, don Ignacio, muy cercano, siempre se le ha sentido a través de toda la comunicación que usted mantiene con la comunidad educativa. Uno que es parte hoy día, desde la Facultad de Derecho, uno siente siempre los correos electrónicos y las comunicaciones directas que usted mantiene con toda la comunidad, y eso hoy día se ha demostrado en un tiempo tan difícil, como decía Michael al principio, un tiempo tan duro que hemos estado viviendo como sociedad,
y también la rectoría y la universidad ha cumplido su rol público. Y eso es a raíz de su liderazgo y yo se lo agradezco particularmente y también del poder estar hoy día compartiendo con nosotros. Gracias. Muy bien. Ya nuestra comunidad está comenzando a formar parte de esta linda conversación. Y profesor, le vamos a hacer la pregunta más importante que nosotros hacemos en este programa y va a ser la más importante sin duda que va a escuchar usted. Queremos saber cómo está usted, cómo está su familia, cómo ha sido vivir esta experiencia histórica, no solo desde el punto de vista social o por todo lo que ha pasado, sino también por la pandemia, por los confinamientos, porque ha sido un 2020 distinto, y eso desde lo humano también genera aprendizajes. Entonces, queremos saber cómo está usted, cómo está su familia y cómo ha sido vivir estos tiempos tan difíciles para algunos, para algunas, pero también de oportunidad, de vida, desde lo humano. Bueno, Michael, yo creo que para todos lo que se desencadenó en marzo, pero también en octubre del año pasado, fue complejo para la universidad, todos los movimientos sociales que produjeron bastante situaciones conflictivas en Santiago, en la zona donde estamos. Y eso entre octubre y enero nos produjo bastante dedicación especial para poder conducir una comunidad universitaria y para poder responder a las necesidades de la población. Yo creo que una universidad como la nuestra, que tiene un marcado compromiso público y una marcada presencia nacional, todos quienes estamos trabajando y quienes estamos en los aspectos directivos de la universidad, tenemos que saber que tenemos dos roles muy fundamentales. Un rol que tiene que ver con conducir una comunidad universitaria. Nosotros somos, Michael, en total cerca de 40.000 personas. Lo tengo apagado, solo cartas solo cerca de 40.000 personas que tienen que ver con profesores, estudiantes, profesionales administrativos. Y entonces es una comunidad muy grande que tiene que tener comunicación, ya lo decía Sergio, comunicación directa, diálogo, escucha activa. Y por otra parte, la universidad está muy posicionada en el país, por lo tanto uno sabe que necesita dar respuesta a muchas inquietudes sociales, inquietudes de la comunidad nacional. Eso en un estallido social fue muy claro, escuchar cuáles eran las situaciones que se estaban presentando, cuáles eran las demandas, qué es lo que era lo que se estaba jugando. Y en el tema de la pandemia, por supuesto, desde marzo en adelante hemos estado muy volcados a aportarle al país lo que el país necesita en términos sanitarios, en términos de ventiladores mecánicos, en términos del trabajo que se está haciendo con las pruebas clínicas de vacuna, pero también en lineamientos éticos para el manejo de una vacuna, el manejo de los datos, temas de empleo, temas de educación. Entonces, cuando tú me preguntas cómo he estado siempre muy en el entendido de que hay dos grandes proyectos desde la universidad: el manejo de la comunidad universitaria y el aporte al país. Y eso, por supuesto, con un gran apoyo familiar, con una gran red de trabajo al interior de la universidad, un grupo humano extraordinariamente comprometido en la tarea. Creo que hemos construido un equipo de trabajo en la universidad, no solamente la dirección superior, en el consejo superior, los decanos, los directores, los distintos directivos, la comunidad universitaria, con gran sentido de misión, con gran sentido de aporte. Yo creo que si uno hace una pregunta transversal en la Universidad Católica sobre cuál es nuestro rol, una de las respuestas principales es aportar al país, aportar a las necesidades de nuestra sociedad. Todos entienden que la universidad sale por mucho de sus propias barreras
y de sus propios límites. Sí, eso ha sido importante, por ejemplo, nosotros hemos tenido hartos docentes académicos de la Pontificia Universidad Católica, principalmente de la Escuela de Psicología. Tuvimos a Neva Milici, tuvimos a Isidora Mena, a Christian Berger, tuvimos al profesor Ricardo Rosas del CEDETI, así que ahí hemos generado una instancia muy bonita porque acompañados de ellos y de ellas también hemos tenido políticos. Entonces, creemos firmemente y tenemos la convicción que desde nuestro humilde granito de arena es necesario generar un puente entre la academia, la comunidad científica y la política, porque ciertamente eso repercute en la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. O sea, estamos en tiempos de construcción, estamos en tiempos donde debemos conversar mucho, y sin duda ustedes, la universidad, con todos sus desafíos también. Lo conversábamos con el científico Gabriel León, que también estudió, que también fue académico de la Católica, que decía que es un desafío inmenso el generar la ciencia acercando a la ciudadanía, porque hay mucho neuromito, porque hay mucho mercado de la desinformación, y quién más que la universidad y la evidencia puede ir generando los caminos apropiados para poder ir tomando mejores decisiones. Así que, sin duda, el rol de la Católica, que hoy leía, y por eso lo felicitamos también, les dieron el premio a la mejor universidad de Latinoamérica, si no me equivoco, rector, ¿verdad? Salió en el número 1, así que, sin duda, el aporte que han generado a este país y a la ciencia y al profesionalismo en Latinoamérica ha sido fundamental. Así que muchísimas gracias, profesor, por esas palabras. Andrea, por favor, sigamos con esta conversación. Con respecto a lo que comentaba el rector recientemente, yo quería hacerle una pregunta porque hemos visto que la mayoría de las movilizaciones y los procesos sociales que han ido cimentando cambios dentro de nuestro país se han generado o han nacido desde el estudiantado, ya sea desde los secundarios o desde los universitarios, partiendo la Revolución Pingüina, después el año 2011, luego hace poquito tiempo, en 2018, tuvimos la Revolución Feminista, que también nace desde las universidades, y bueno, el estallido social que parte de cierta forma desde los secundarios y que luego se amplía. Entonces yo quería saber con respecto a eso, desde su rol de rector, desde dentro de la universidad, ¿cómo ve ese proceso? Y si es que él ve, no sé, ¿cómo entiende también el rol de la Universidad Católica y del estudiantado, la comunidad de la universidad en estos procesos? Bueno, yo creo que Andrea presenta muy bien el formato de que en la juventud, no solamente ahora, sino que también en los años 60 y en los años 80, lo que va marcando pauta en términos de los cambios sociales. Y va levantando entonces banderas que a lo mejor en algún momento aparecen como muy homogéneas, y temas que se normalizan, y entonces comienzan a levantarse esos temas en el movimiento estudiantil, que decía Andrea, Pingüino, en el tema del financiamiento universitario, en el tema del lucro en la educación, y de ahí se desencadenan procesos que son gatillados muchas veces por los movimientos estudiantiles. Lo importante, me parece, es saber evaluar esos procesos y apoyar su conducción, porque para que podamos sacar adelante resultados positivos para todos, creo que la conducción de un proceso que se desencadena muchas veces de manera no muy organizada es muy importante. Para nosotros, los estudiantes de la Universidad Católica, siempre han sido motores de cambio, no solamente al interior de la universidad, sino que en el exterior, cambio social. Son estudiantes que velan por un sistema de educación superior, velan por una sociedad con ciertas características, y salen con mucho de sus propias problemáticas. También lo vimos en los movimientos feministas, que
venían muchas veces desencadenados de otros países con otras realidades, pero en Chile toman una fuerza muy, muy grande, y el rol de las universidades ahí también fue muy importante. Muchas veces, tengo que decir, los procedimientos no son los que uno quisiera, pero se desarrollan de esa manera y hay que enfrentarlo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a tomas, me estoy refiriendo a movimientos que muchas veces pueden generar manifestaciones violentas, etcétera. Nosotros abordamos esos problemas a través del diálogo, a través de la conducción, a través de la escucha, a través de las propuestas. Voy a poner un caso, cuando hubo una toma feminista en nuestra universidad, que fue muy breve, pero produjo bastante visibilidad pública. Bueno, ahí llevábamos un par de semanas sabiendo que habían demandas insatisfechas, y nos pusimos a trabajar y pusimos metas de mediano, de corto, mediano y largo plazo en este diálogo. Desactivamos lo que considerábamos que no era positivo, y era una universidad tomada. Desde mi punto de vista, una universidad tomada significa la detención de la vida universitaria. Hoy día estamos en pandemia, entonces los campus están recién reabriéndose, por lo menos en la región metropolitana, pero cuando vimos los campus cerrados por las cuarentenas, etcétera, eso no es la universidad que uno entiende. La universidad que uno entiende es un espacio de diálogo, de convivencia, de intercambio de opiniones, de confrontación de distintos argumentos y opiniones. Entonces, cuando algún estamento, sean los estudiantes, profesores en otros países, se toman los espacios, siento que estamos fallando en el deber ser universitario, que es tener espacios abiertos para un diálogo, para un intercambio de opiniones. Desactivamos esa toma en conjunto, con mucho diálogo, y nos comprometimos a hacer trabajos en conjunto, trabajos de comisiones, que dijimos, me acuerdo perfecto, vamos a tomar algunas medidas a 3 días, a 30 días, a 3 meses y a un año. Porque hay medidas que se pueden tomar rápidamente, hay otras que requieren un trabajo, un diálogo. Y me parece, Andrea, que cuando uno toma esas medidas, esos compromisos y ese trabajo responsable, siempre yo he visto que los estudiantes responden muy bien porque se dan cuenta que tienen una gran responsabilidad, porque son escuchados, porque hay una transversalidad en el diálogo, con mucho respeto, y con un camino que va a ir dando frutos. Entonces, por ejemplo, en ese diálogo que hemos tenido en el tema feminista, en el tema de prevención de abusos sexuales, etcétera, hoy día tenemos en la universidad establecidos consejos de prevención de abuso, en que justamente hoy día teníamos una ceremonia que celebraba los 2 años de este trabajo conjunto. Y por otra parte, para potenciar el desarrollo de la mujer en la universidad, tenemos una dirección de equidad de género que comenzó a trabajar hace un año y medio, y que busca entonces igualar oportunidades, abrir espacios de oportunidades para la mujer en la universidad. Son ejemplos de un trabajo conjunto, son ejemplos de resultados que se gatillan por movimientos estudiantiles, que nos ponen sobre la mesa temáticas que probablemente no habíamos visto con la urgencia, con la necesidad, y hay que reconocer en eso la mirada estudiantil, la mirada juvenil que pone temáticas relevantes de manera urgente. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros como directivos, como profesores universitarios, es saber leer esa demanda y ayudar a conducirla, para que, de nuevo, el diálogo y el intercambio de opiniones y de ideas sea lo que lleve a un fruto positivo. Súper, rector. Yo quería quizás ahondar un poquito más en esa pregunta porque nos queda bien claro el trabajo colaborativo y de la comunidad que han realizado con respecto a estos hechos, a los acontecimientos, sobre todo con respecto a la revolución feminista. Pero yo quería preguntarle más allá, como dentro de lo humano o de lo personal, ¿cómo fue enfrentar eso? Porque tengo la impresión, al menos desde afuera, que las instituciones
y las universidades no se esperaban esto, pero en lo absoluto, con este tipo de demandas, porque, bueno, las demandas educacionales, qué sé yo, son demandas que llevan tiempo, pero las demandas de género se toman el espacio y empiezan a hacer sentido inmediatamente socialmente desde las universidades. ¿Cómo se vivió eso dentro de las universidades? Eh, sí, yo creo que hace una buena composición de lugar, digamos, en el sentido de que describes una situación que es algo intempestiva, sorpresiva, que tiene una velocidad que no se prevé fácilmente. Nosotros veíamos que habían algunas carreras, psicología y otras, en donde se levantaban algunas propuestas. Y siempre con la política de puerta abierta dijimos, escuchemos esas propuestas, pero hay detonantes que uno no maneja. Puede haber un detonante en que en otra universidad se junta un grupo y se produce una toma en otra institución y estudiantes universitarios nuestros van a esa digamos, actividad universitaria y de ahí toman otra fuerza y otras decisiones. Por ejemplo, puedo decir que al día siguiente que nosotros recibimos en Rectoría un petitorio de medidas a tomar y que dijimos, perfecto, en una semana damos respuesta a este petitorio, al día siguiente se produjo la toma, en la mañana siguiente. Entonces, se producen estas cosas que son poco manejables. Uno mira siempre con el nivel de autocrítica, decir, a ver, ¿qué podría haber hecho antes como para que esto no se produjera? Para evaluar si es que había habido, como quien dice, un retraso, una mirada miope, una mirada de subestimar. Y la verdad es que no, es que yo creo que a lo mejor el día antes, o 6 horas antes, o 12 horas antes, ni las mismas personas que estaban en esa toma sabían que lo iban a hacer. ¿Verdad? Hay impulsos, hay estímulos que se producen así. Bueno, quizás en esta conversación de diálogo cercano, uno puede entregar algunas impresiones humanas, como las que ustedes me están preguntando. Yo llegué, porque me avisaron a las 6:30 de la mañana que se había producido esta toma, que ya, reitero, fueron 3 días. Otras universidades estuvieron meses, pero nosotros pudimos avanzar rápidamente en liberar los espacios. Pero yo llegué, no sé, 10 para las 7, una cosa así, a los 20 minutos que me avisaron, y teníamos 250 estudiantes con capucha en la toma, que quisieron, digamos, yo quise conversar con ellas, y inmediatamente les dije que por favor se sacaran la capucha para saber con quién estábamos hablando. Y pudimos hablar a cara descubierta y pudimos a las 4 o 6 horas establecer una mesa de trabajo de 4 o 6 personas por cada estamento para poder dialogar. Y de ahí estuvimos 12, 14 horas diarias durante esos 3 días para llegar a los acuerdos que llegamos. Entonces, cuando Andrea me pregunta cómo se sintió, bueno, yo sentí que rápidamente se produjo confianza. Y eso es clave. Si no hay confianza en el diálogo, si no nos podemos mirar a la cara y decir, esto es lo que me parece a mí, yo no entiendo bien por qué a ustedes les parece esto, o no entendemos bien por qué a usted, rector, no puede entender esto, ese tipo de diálogo es fundamental para poder ir acotando en lo que estamos de acuerdo, dejando un poco para una segunda oportunidad lo que no estamos de acuerdo, y entonces en la segunda reunión ya partimos con mucho terreno avanzado. Eh, Después yo conversé muchas veces con las mismas personas y ellas valoraban lo mismo, en el sentido de que pensaron que no iban a tener un diálogo transversal como el que lograron. Reitero, siempre con mucho respeto, o sea, cuando uno entra en estas conversaciones, uno entra y es el rector, y ellas tienen que tener el mismo respeto porque son las estudiantes, pero no hay, como quien dice, una confusión de plano. Y eso también es muy importante porque produce certezas, digamos. Hay que preguntar, bueno, si tomamos esta decisión, ¿estamos capacitados para tomarla? ¿Ustedes tienen la representatividad del grupo o no? Todo eso, Andrea, yo creo que permite avanzar con ciertas
con ciertas seguridades y permite sobre todo demostrar a la comunidad interna y también hacia afuera que es la manera de resolver los conflictos. Yo, volviendo a la primera pregunta, o el primer comentario que hacíamos, yo siento que lo que ocurre en la Universidad Católica siempre se extrapola mucho hacia afuera. La Universidad Católica puede tener una situación así de 3 días y sale en todos los diarios, en toda la prensa, muchísimo más que cuando pasa en otra institución. Y entonces están todos los ojos puestos ahí de a ver cómo se resuelve. El rector va a llamar a Carabineros o no, pero ¿cómo va a llamar a Carabineros si todo es pacífico? No está llamando a Carabineros, están dialogando. Y la verdad es que salíamos cada 6 horas o nos íbamos a la noche, a las 11 de la noche a la casa, y habían 15 periodistas y cámaras de televisión, y había mucha expectación de cómo se manejaba este conflicto, lo que quiere decir que cómo se manejaba este conflicto también mostraba caminos para otras instituciones. Entonces, eso es muy importante, creo yo, cuando uno siente la responsabilidad de estar en una institución que, que marca mucho camino en el país, y entonces ese camino tiene que ir siempre por el lado del diálogo y por el lado de la responsabilidad y la escucha activa. Sí, estamos conversando con el profesor, doctor Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en nuestro programa número 50. Así que, amigo Sergio, por favor, lo veo ahí con ansias de querer seguir esta conversación. Rector, bueno, ya le agradecimos hace un rato, pero mi pregunta justamente va a lo último que usted mencionaba, y que es algo que yo particularmente he leído mucho sobre usted y también lo he escuchado muchas veces opinar de esto, que es justamente del rol público de la Universidad Católica, que en muchas ocasiones se nos ha planteado, o se le ha planteado a nuestra universidad la situación de ser una universidad privada. Y muchos de los planteamientos, yo también adhiero a lo que usted ha planteado en ese sentido, es mostrando este rol público que usted lo graficaba en algo muy, muy particular recién a raíz de la pregunta de Andrea. Pero justamente yo quería preguntarle a usted, rector, y para que la comunidad lo conozca, porque justamente la comunidad Sin Límite que hoy día nos sigue, que hoy día conversa, que hoy día dialoga con nosotros, es cómo usted definiría este rol, el rol de la universidad y particularmente de nuestra universidad. ¿Cómo usted define ese rol público? Y lo segundo es cómo le explicamos a personas comunes y corrientes y que muchas veces no pueden ir a la universidad, cuál es hoy día, particularmente después del 25 de octubre, el rol que toma la Universidad Católica en la sociedad, el rol que ha tomado en la pandemia y hoy día en la sociedad después de este llamado a la nueva constitución ya post plebiscito, previo al 11 de abril, y con todo lo que implica también académicamente lo que la universidad puede aportar a un desarrollo, como siempre lo ha hecho. Bueno, Sergio, yo siento que, a ver, nuestra universidad tiene 132 años, se funda en el 1888, es una corporación de derecho público que es parte de la Iglesia Católica. La universidad está preocupada de todo lo que le ocurre al país. Cuando hablamos de una universidad privada, se está hablando muchas veces de que no es parte del Estado, pero hay que tener mucha cautela con pensar que solamente lo estatal es lo público. De hecho, lo público está antes que la Constitución del Estado de Chile, digamos. Lo público es qué es lo que le pasa a una comunidad. Y lo que le pasa a una comunidad, tanto en Chile como en el mundo, hay preocupación por lo que ocurre en la comunidad antes que se formen los estados. Entonces, el propietario de una institución no influye necesariamente en el rol y en la orientación de esa institución. Voy a poner un ejemplo. La Cruz Roja no le pertenece a ningún Estado, ¿no es cierto? Y qué duda cabe que la Cruz Roja es una institución de bien público.
Voy a poner otro ejemplo, Coaniquem. Qué duda cabe que Coaniquem, que ha trabajado en la atención del niño quemado, es una institución de bien público, pero es una institución que la formaron particulares y que no tiene fin de lucro y que está orientada a entregar un servicio a la comunidad. Las universidades católicas, como en el caso de la nuestra, no tiene un fin de lucro, sino que su fin es la formación, la investigación y el compromiso con las comunidades, entregando el aporte que les es propio en la formación de personas, en la generación de conocimiento y en la transferencia a la sociedad. Por lo tanto, no cabe duda que no solamente nuestra universidad, sino que las universidades tradicionales en Chile son de bien público. Ustedes están en la región del Biobío, en donde está la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción no es una universidad estatal, pero no cabe ninguna duda que es una universidad pública que ha estado durante más de 100 años aportando al desarrollo de la región y de Chile. La Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad del Biobío, que es estatal. Entonces uno diría, ¿hay diferencias en el enfoque, las líneas de trabajo entre estas instituciones? Yo pienso que no. Yo creo que el hecho de que estemos orientados a un aporte a la comunidad y estemos orientados a entregarle bienes públicos a la comunidad es lo que indica nuestro compromiso público. Ahora, en la segunda pregunta que dice Sergio, ya no puede ser más complementaria porque lo que estoy diciendo ahora no se queda en la teoría, sino que uno puede rápidamente ir a comprobar si lo que estoy diciendo es real o no. Entonces veamos cuál ha sido el rol de las universidades, más que centrarnos en solamente en la Universidad Católica, el rol de las universidades en esta pandemia. Y la verdad es que ya lo decía al principio, nuestro rol ha sido censar cuáles son las necesidades del país y ponernos a trabajar en ellas. Y entonces cuando el Ministerio de Salud pide apoyo para establecer métodos diagnósticos de coronavirus, ustedes tienen que manejar que este dato es muy interesante. En la primera semana de marzo habían 3 laboratorios en el país que podían detectar coronavirus y después de 3 meses habían 160 laboratorios en el país. Este crecimiento de 3 a 160, de 2.000 muestras diarias a casi 40.000 en algunos días muestras diarias, el entramado de ese desarrollo es el sistema universitario nacional. Hay universidades estatales de regiones que han colaborado mucho, voy a poner el caso de la Universidad de Magallanes, Tarapacá, pero la Universidad de Concepción, la Santísima Concepción, la Universidad Católica, la Universidad Austral, todas instituciones que sin ser del Estado han asumido este rol público de manera muy, muy notable. ¿Para qué decir el manejo de datos? ¿Para qué decir los otros aspectos que estábamos hablando? Entonces, si ustedes le preguntan a un profesor de nuestras universidades en qué destina su día un profesor investigador, muchos de ellos van a decir, tengo esta comisión ministerial, tengo esta comisión en que me han pedido el apoyo a ciertas municipalidades, en que me han pedido el apoyo a ciertas fundaciones, ONG que están colaborando con proyectos de iglesia, con proyectos laicos. Entonces, la vida universitaria gira, Sergio, en torno a las necesidades de la población y gira en torno a orientarnos a aportar a la comunidad en las necesidades de la comunidad, sin una mirada privada, sin una mirada de lo propio, de lo particular, de lo que nos afecta a nosotros. Y yo creo que eso es lo que nos hace universidad de orientación pública. Se mencionaba previamente el tema de los rankings, claro, son mediciones externas y objetivas, pero son mediciones que consideran de gran forma la presencia nacional, la presencia en el debate, en el avance de las necesidades nacionales que tiene una institución. Y ustedes pueden ver cualquier medio de comunicación y en cualquier temática, y en general siempre van a escuchar o van a leer una voz
una propuesta desde la Universidad Católica en los temas que ustedes planteen, en las pensiones, en la vivienda, en los temas urbanos, en la salud, en la educación, por supuesto, en los gobiernos comunales. Ese involucramiento, esa opinión con conocimiento, con investigación, nace de un espíritu de compromiso público y de aporte público, que siento que se ha ido fortaleciendo desde hace muchos años. Para cerrar, algunos de ustedes hablaban del proceso de ratificación de este tercer periodo de rectoría que yo comencé ahora en marzo. Nosotros tenemos un sistema de comités de búsqueda en donde se comienzan a reunir un comité con muchos miembros de la comunidad. En nuestro caso se producen más de 150 reuniones, participan cerca de 1.600, 1.800 personas, pero lo que quiero mencionar acá es que si nosotros hacemos estos modelos como de nubes, en donde se repite la palabra que es más mencionada y va creciendo en tamaño, piensen ustedes que la palabra más mencionada del último comité de búsqueda de rectoría fue compromiso público. Y esa mención está hecha por profesores, por secretarias, por estudiantes, por investigadores, por directivos. Es decir, ¿qué es lo que queremos de la universidad? Reforzar el compromiso público. Eso a mí me alegró mucho conocer, porque quiere decir que desde la base de la universidad hay como un sustrato, hay como una propuesta que cuando se conduce bien, no es que sea fácil, pero es muy cómodo conducir ese proceso, porque uno siente que la voluntad de ir hacia un lado está desde cada uno de los miembros de la comunidad. Rector, no puedo no preguntarle, con este mismo avance, y le agradezco su respuesta, me toca seguir de cerca. Mi señora es geriatra y académica de la Universidad Católica y conoce a usted como profesor. Y justo quería ponerlo en ese rol, más allá del rol que hoy día usted tiene hace ya 6 años, creo aproximadamente, o 5 años y medio como rector de la universidad. Usted es pediatra y aparte de pediatra es broncopulmonar pediátrico. Y hoy día estamos viviendo justamente una pandemia que afecta derechamente, un virus que nos ha afectado en la vida mayoritariamente adultos, pero nuestra comunidad, en ello sumo Michael, yo también, hemos sido padres en pandemia, que tenemos niños muy pequeños, bebés de 4, de 6, de 8 meses, y también hemos recibido en otros programas mucha inquietud en esa lógica, en la lógica de lo que ha significado en cuanto a la medicina para los niños, esta enfermedad que de repente ha sido y es tan desconocida. En la lógica suya como médico, como pediatra y también como broncopulmonar pediátrico, ¿qué estudios hoy día muestran cómo, aparte de cuidar a los niños, los menores no pueden ocupar mascarilla y igual hay que llevarlos al control del niño sano? Los menores también necesitan conocer un poquito, aunque sea un árbol, un parque, y hoy día, si bien es cierto, algunas ciudades del país, y sobre todo la región metropolitana, estamos quizás en un mejor estadio de esta pandemia, hay otras que están afectadas aún o por cuarentenas o por las fases más estrictas. Y eso ha significado un distanciamiento de la familia, un distanciamiento de los amigos y también un distanciamiento del desarrollo de los niños, tanto en las salas cunas, tanto en los jardines infantiles y también en el desarrollo del conocimiento con otros niños, porque uno como papá no quiere juntar a un bebé de 6, de 8, de un año y medio, no lo quiere juntar con otros niños porque uno no conoce las medidas que están tomando las otras familias y estamos todos tan lejanos. Recuerdo uno de los programas con la doctora Amanda Céspedes, que ella nos decía cómo ella tan reticente a las pantallas y a todo lo que era red social, decía, pero en este momento los niños también necesitan comunicarse. Y ante esa lógica, hoy día, como mensaje suyo, pero más allá de hoy día el cargo que detenta como médico, como pediatra y como broncopulmonar, ¿cómo usted puede orientar también a los que somos padres en pandemia y también a tantos que nos escuchan que tienen niños pequeños y que ha sido tan duro vivir este proceso del coronavirus? Claro, yo creo que Sergio hace un análisis bien completo de las incertidumbres que se viven. Si bien es cierto,
En niños la frecuencia de infección es menor, menos del 10% de los que han adquirido enfermedad son menores de 15 años, pero no están exentos de algunos riesgos y no están exentos de algunos cuadros clínicos que pueden ser complejos. Y particularmente los niños pueden ser vectores de mucha infección hacia infecciones más serias en adultos. Por lo tanto, creo que, por supuesto, hasta que tengamos una propuesta de vacuna, que esperemos sea el próximo año, lo que tenemos que hacer es extremar las medidas de cuidado, pero yo estoy con la evaluación tuya en el sentido de eso no significa un aislamiento total. Primero tenemos que entender que la transmisión viral es muchísimo menos frecuente en espacios abiertos que en espacios cerrados. Por lo tanto, el ejemplo que tú decías de un parque, creo que es el mejor ejemplo en donde uno perfectamente puede estar con su familia, con sus niños, con distanciamiento, pero en espacios abiertos. Creo que ir a encerrarse a lugares, lugares con poca ventilación y no abiertos no es una buena idea. Creo que muy cierto que bajo cierta edad los niños no usan mascarilla, pero los adultos tienen que usar el lavado de manos, el distanciamiento, las medidas de distancia social son muy importantes. El número máximo de personas en una actividad, los aforos que se llaman hoy día, hay que seguirlo. Pareciera que cuesta mucho esto de entender que si son 20 personas en un lugar abierto, son 20 personas, pero no son 40, porque todavía uno ve que no se siguen esas medidas. Creo que tenemos que comportarnos de esa manera, sin estar, digamos, con demasiado temor, pero sí siguiendo esas normas, porque si uno mira lo que ha pasado en Europa, lo que ha pasado en Europa es que llega el verano, hay mucho relajo en playas, en balnearios, en bares, en lugares cerrados, etc. Y después de 2 o 3 meses, cuando ya termina el verano y la gente vuelve a sus distintos lugares, hoy día estamos teniendo un número de casos que ha superado la primera ola en términos de número. Han sido menos graves, hay un mejor sistema hospitalario, pero hoy día yo leía que en Francia y en Italia se estaban trasladando pacientes a Alemania para manejos hospitalarios. Es decir, se comienza a saturar lo que ya ocurrió en la primera ola, el sistema de salud. Por lo tanto, nosotros hemos escrito cartas, ponencias, columnas y en medios de comunicación un llamado a comportarnos con cautela durante estos meses de verano, estos meses que ya se acercará las vacaciones. Hay regiones todavía en Chile que están con confinamiento, por ejemplo la ciudad de Valdivia que está con cuarentena, que vino hacia atrás. Pero hay muchas zonas que están pasando a las fases más adelantadas, pero eso no significa relajarse. El uso de mascarilla es mandatorio y vamos a tener que usar mascarilla en el verano y vamos a tener que usar mascarilla siempre en lugares abiertos y además es como un recordatorio de que hay algo que tenemos que seguir viviendo. Si eso se relaja, podemos asegurar que la segunda ola va a ser compleja, complicada. Entonces, yo entiendo en la descripción que tú das, lo que se vive como padre de familia con niños pequeños. También entiendo que hay personas que han estado muy afectados con los temas de cuarentena, con los temas de confinamiento, y que hay una especie de saturación de las medidas. Entonces hay como quien dice, bueno, ya no podemos más, pero creo que esa actitud es muy negativa, porque esa actitud nos va a llevar a recaídas, y recaídas que son particularmente difíciles de manejar, porque ya nos pilla cansados, porque ya nos pilla con una situación, digamos, de historia, pero que ya sabemos que
aproximadamente un 10% de los casos se hospitalizan. Eso es lo que ha pasado durante este año. Y de ese porcentaje, riesgo alto lo tiene otro 10%. Es decir, por cada 100 casos, va a haber un caso que puede tener un riesgo alto de hospitalizarse y de tener una situación difícil. Si nosotros no controlamos el número total de casos, es muy difícil que controlemos la gravedad de los mismos. Así que el llamado a través de este diálogo es a recordar que tenemos una pandemia en desarrollo. Hoy día tenemos menos de 1000 casos, la mortalidad ha ido bajando, pero todavía tenemos 20, 40 personas en Chile que fallecen. Y entonces se está transformando en lo que médicamente se llama una endemia. La epidemia es un aumento muy alto de número de casos, la pandemia es cuando ese número de casos afecta a gran parte del planeta, del mundo. Y la endemia es cuando una enfermedad disminuye en su número de casos, pero no desaparece, se mantiene como latente. Y entonces esta endemia, que significa 800 casos, 1000 casos, 1200, baja de nuevo 800, pero que también significa 20, 25, 17, 40 muertos diarios, eso no lo podemos normalizar. Nosotros no podemos pensar que porque bajó el número ya llegamos a un punto, sino, no podemos normalizar que se mueran 20 personas al día por coronavirus. Entonces, creo que tenemos que mirar hacia adelante con optimismo porque hemos superado la situación peor que fue en todo el país mayo-junio, pero tenemos situaciones complejas que vivimos hace 2 meses en Magallanes, que estamos viviendo en la Araucanía, en Valdivia, en la misma región del Biobío, ha pasado por momentos difíciles hace poco, y nada nos asegura que no vengamos con nuevas olas en los próximos meses. Así que alegrarnos de que estamos mejor, pero no relajarnos en términos de nuestro diario quehacer. Yo creo que eso es particularmente importante. No hay nada que medidas generales puedan superar el comportamiento individual y familiar de los millones de chilenos. Sí. En la ciudad de Los Ángeles, acá estamos también medios complicados, los casos han ido aumentando, y bueno, y uno sale y uno ve en el centro que tampoco hay mucha conciencia, y eso es lamentable por lo mismo que usted nos está planteando. Helen Bustos Galdames en nuestra comunidad dice que grato poder escucharlos nuevamente, chicos y chicas, por supuesto, hoy con un gran invitado. Andrés Gatica dice, es un privilegio tener a don Ignacio en Sí Convivencia, una voz referente en lo académico y en lo social, la mejor universidad de Latinoamérica, por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor, yo lo quiero llevar al tema porque tuve la posibilidad de leer sus 2 libros sobre ideas en educación, ¿ya? En los 2 tomos, 1 y 2, no solamente habla de la educación universitaria, sino que también parte de la educación parvularia, y así en todos los niveles. Y sabiendo que usted es pediatra y por ende, de alguna otra forma, su vocación por los niños, las niñas y los adolescentes es importante en su nivel, ya sea tanto académico o profesional, pero también porque le cuento que en este programa, Comunidad Sin Límites, tenemos 2 banderas de lucha. Una, que es tratar, cuando ya termine este programa, de que la salud mental en este país ciertamente sea un tema que se le dé la relevancia que merece. Para nosotros es muy complicado que solamente el 2% del presupuesto anual vaya a salud mental, en el entendido que ahora con pandemia va a ser mucho más agudo esas dificultades. Y 2, la educación de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo repiensa usted la educación después de todo lo que hemos vivido? ¿Cómo usted proyecta, cómo le gustaría que Chile, nuestro país que tanto queremos, cómo sea la educación? No solamente desde el punto de vista universitario, sino que también desde lo público. ¿Cómo ve la educación de este país en 20, 30, 40 años más, en el entendido que este proceso constituyente que estamos viviendo, me imagino que la educación va a ser un
un concepto y un constructo fundamental en la defensa, en la reflexión, en el cómo la repensamos. Entonces, usted como ciudadano, bueno, yo sé que es difícil que lo que diga usted no, lo podamos separar del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero ¿cómo le gustaría que fuera usted la educación en este país? Bueno, Michael, lo primero es agradecerte los comentarios en estos libros de ideas en educación. Tengo que decir que están escritos por un número muy importante de profesores de la universidad que son expertos en los ámbitos que tú mencionabas, en la educación parvularia, el profesor Ricardo Rosa en la educación Inclusión. inclusiva, exacto. Sí, disculpe, profesor, y también en eso, porque si uno lee estos libros, no es que el desarrollo socioemocional, el aprendizaje socioemocional de los niños sea un tema que se visibilizó ahora. No, porque tenemos claramente, por ejemplo, los 2 tomos de los libros que usted es autor, en donde esto ya se viene hablando hace muchos años. Entonces, Exacto. ¿cómo? Exacto, y por eso pienso que es importante mencionar que en la universidad nuestra tenemos desde la Facultad de Educación, pero también de Ciencias Sociales, de Ingeniería, de Historia, de Ciencia Política, muchas personas que ven y aportan a la educación desde su propio ámbito. Voy a poner el caso de la educación en temas de democracia y en temas de ciudadanía, por decir algo. El profesor Miguel Ángel Fernández nos habló en un capítulo sobre autonomía universitaria, por ejemplo, en el segundo tomo. Pero Michael me pone en una situación bien interesante de educación hacia el futuro, que no tiene que ver solamente con las tecnologías utilizadas en pandemia, sino que es una cosa más global. Yo estoy participando en ese proyecto que se llama Tenemos que hablar de Chile, que es una plataforma de discusión en donde la Universidad Católica, la Universidad de Chile está estimulando a miles de chilenos y chilenas para que nos den sus opiniones sobre cómo ven el futuro del país. Y por supuesto ahí cuando estamos analizando los resultados, fíjate Michael que el primer aspecto y por lejos lo más mencionado de qué es lo que quieren los chilenos y chilenas es mejorar la educación. Así que la pregunta tuya está, pero en el centro de esa encuesta de opinión que hasta ahora han participado más de 100.000 personas, tanto en formularios de encuestas como en conversaciones, etc. Yo siento que la educación va a estar muy central en el diálogo constituyente, que tiene que ver con el hecho de asegurar una educación de calidad y ampliamente pública, con una gran diversidad de proyectos para nuestro país, una educación que sea plural en el sentido de que distintas voces se presenten, distintas miradas, y que haya una variedad de proyectos educativos, tanto en el ámbito primario, secundario como universitario. Tiene que haber una calidad transversal. No puede ser que hayan diferencias de calidad tan odiosas como las que hemos tenido, que significan brechas de oportunidades. Hoy día cuando vemos conocimientos, contenidos que se evalúan en términos de pruebas de término de enseñanza secundaria, de admisión a las universidades, vemos tanta diferencia entre la educación particular, la municipal, la particular subvencionada, que realmente uno ve que para algunos estudiantes su experiencia escolar es como que hubieran tenido un gran libro, pero con muchas páginas en blanco. Y entonces esas páginas en blanco son brechas que cuando llegamos a una prueba estandarizada son muy difíciles de sortear. El 10% de estudiantes de educación particular copa el 60 o 70% de los cupos en las mejores universidades. Entonces hay una
hay una incapacidad de demostrar. Por eso el ranking y otras medidas de trayectoria escolar son importantes, porque en el entorno que se están desarrollando esos estudiantes, que se destaquen ya quiere decir que tienen una capacidad interna muy importante. Lo que pasa es que no han tenido las oportunidades que han tenido otros en términos de acceder a mejores profesores, mejores metodologías, etc. Entonces, el tema de la calidad, el tema de la transversalidad, el tema de la pluralidad de proyectos educativos creo que es clave. Segundo lugar, Michael, yo siento que la educación tiene que hacerse un esfuerzo para hacer una educación cercana, una educación, vamos a ocupar un término, cariñosa, una educación que se muestre el afecto. Voy a mostrar una experiencia en la Universidad Católica cuando yo le preguntaba muchas veces a los estudiantes, defíname un buen profesor. Muchos estudiantes me decían, y partían por aquí, un buen profesor es el que nos conoce el nombre. Fíjense, o sea, estamos hablando de algo tan cercano y tan, alguien puede decir es un detalle, no es un detalle. Cuando tú conoces a una persona, ha establecido un vínculo, ya no te es ajeno. Profesor, Claro, ¿sí? sí, en eso mismo, disculpe que lo interrumpa, yo recuerdo antes en la universidad, y eso también ha ido modificándose en buena hora, el profe universitario también es más cercano. Lo conversábamos con el profesor Óscar Landerreche el miércoles pasado, que él hacía clase en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y decía que muchos estudiantes están confiando en ese profesor universitario, porque antes el profesor universitario era como casi poder conversar con él, era pedirle hora a la secretaria, etc. Entonces, ¿siente usted que ahora el profe, principalmente en la universidad, está más cercano al estudiante? Yo creo que sí, yo creo que hay una mayor transversalidad, yo creo que hay ¿Más una, liderazgo? una política de puertas abiertas, yo creo que los temas generacionales se han ido acercando. Me parece importante que haya este diálogo más directo, que haya mucha participación en clase. Me parece que hoy día los profesores universitarios están aprendiendo más metodologías de tipo hacer participar a sus estudiantes para tener sesiones más interactivas, y eso bota barreras. Pues si nosotros tenemos un grupo de 40, va a haber un grado de participación, y si hay un grupo de 12 o de 20, va a haber otro grado de participación, porque la gente se siente más a gusto en grupos más pequeños, más acompañados, con menos posibilidades de tener vergüenza para hablar, etc. Otro aspecto de lo que estaba mencionando es el tema de la educación inclusiva. Fíjense que hoy día, a nivel universitario, por ejemplo, hay una subrepresentación muy importante de personas que pueden tener cierto grado de necesidades educativas especiales, porque tienen un problema de audición, porque tienen un problema de visión, porque tienen problemas de motricidad. Muchas personas jóvenes no llegan a las universidades porque no encuentran en las instituciones mecanismos de apoyo. Bueno, ustedes conversaban con Ricardo Rosa, que ha trabajado mucho en el CEDETI, en tecnologías de inclusión, pero creo que ese es un desafío. Nosotros debiéramos de abrir la educación para todos y todas quienes pueden tener ciertas necesidades de aprendizaje diferentes, pero que cuando se les aporta esas necesidades de aprendizaje que requieren, pueden perfectamente desarrollarse en plenitud. Y en términos como generales, siempre la pregunta es, bueno, ¿qué hemos aprendido en esta pandemia? ¿Qué nos llevamos para la casa de la pandemia a nivel universitario, a nivel escolar? Creo que lo que aprendemos es que a futuro vamos a tener que apostar más por el autoaprendizaje de los estudiantes a través de métodos virtuales, y que tenemos que fomentar el diálogo y el encuentro en grupos pequeños.
No hay nada mejor en una universidad que encontrarse con otros, dialogar con otros, los campus llenos, los espacios de encuentro, pero yo no veo que volvamos a clases tan masivas de 100, 150 estudiantes en una sala, pero sí veo muchas actividades de seminario de 10, de 15, de 20, planteando un tema, discutiendo lo que ya revisamos en forma personal, en forma a distancia, a través de metodologías virtuales interactivas. Y entonces creo que esta combinación de uso adecuado de metodología más estímulo del diálogo y del encuentro personal es lo que vamos a ir viendo en educación futura y posterior a superar esta pandemia. Sí. Estamos en el ocaso ya de nuestro programa, una conversación interesantísima con el querido profesor Ignacio Sánchez. Así que, Andrea, por favor, ¿qué mensaje, con qué nos podemos quedar la comunidad que estuvo escuchando estas grandes reflexiones? ¿Qué interpretamos de todo lo que hemos conversado? Bueno, ha sido una conversación bastante interesante, bastante grata. Y bueno, yo rescataría varios puntos. Rescataría primero esta parte que hablamos de la necesidad de vinculación con la comunidad estudiantil, que tanto los ha ayudado, que lo han ocupado para resolver algunos conflictos y que ha sido sumamente necesario en este aprendizaje mutuo constante, por lo que entendí. También me queda mucho lo que comentaba el rector sobre este desafío que aparece desde la base de la comunidad universitaria, que tiene relación con este rol público de la universidad, pero este rol más allá de lo entendido público, sino que cómo se vincula también de alguna forma con la ciudadanía y ejerce este aporte, que por cierto yo creo que es un tema que se puede ahondar hoy día en los debates que vamos a tener de aquí en adelante sobre una nueva constitución, sobre cómo pensamos el país que queremos construir, cómo pensamos la educación, que bueno, ya también tenemos algunos pilares básicos que ya como que todos entendemos que tiene que ver con esta necesidad de mayor equidad y transversalizar también el acceso a la educación. Así que, bueno, yo creo que da para harta conversación más y ojalá que algún día más adelante también podamos sentarnos a conversar ya más próximos también al debate constitucional, porque también yo creo que ahí hay harto tema por abordar. Sí, lo estaban postulando rector de constituyente, cero posibilidad, ¿no es cierto? Es que No, a eh, todos los que hemos tenido y a todos le dicen, sí. ¿y va a la constituyente o no va a la constituyente? No, pero Andrea, gracias por el resumen y Michael, yo creo que me permite tener un minuto de comentar sobre la composición y el desarrollo del análisis previo al proceso constituyente. En lo personal no puedo porque hay que dedicarse durante un tiempo largo y en una dedicación muy alta a eso, así que no me corresponde a mí ser parte de una constituyente. Pero sí lo que me corresponde, creo, son dos cosas. Primero, nosotros estimulamos a que profesores nuestros que se vean llamados a participar lo hagan y vamos a dar todas las facilidades para que eso sea así. No solamente desde la Facultad de Derecho, también de facultades de Ciencias Sociales, de Historia, de Medicina, de Educación, de Ingeniería. Lo segundo es que las universidades, y por supuesto la nuestra, tienen que orientar su debate a lo que decía Andrea, a fijar ciertos lineamientos y decir, bueno, vamos a analizar cuál es la salud que queremos hacia futuro, cuál es el sistema de pensiones que queremos hacia futuro, qué pasa con el derecho a la vida, qué pasa con la libertad religiosa, qué pasa con el derecho a la educación, cómo queremos, qué tipo de gobierno, de forma de gobierno queremos, qué pasa con el parlamentarismo, con el presidencialismo, etcétera. Yo siento que lo que nosotros tenemos que hacer es generar debate, generar discusión, hablar entre diferentes, no solamente hablar entre los mismos, sino que invitar posturas muy distintas. Al principio
Andrea mencionaba algo que es bien importante al principio de la conversación, cómo las universidades pueden ser un factor de diálogo en donde uno se da cuenta que los mismos que en otros espacios son agresivos, son intolerantes, se desprestigian con cuñas, con comentarios hirientes, pero entran a los espacios universitarios y un debate en el 99% de los casos es muy respetuoso, puede ser, digamos, mostrar opiniones muy contrapuestas, perfecto, pero hay respeto, hay capacidad de escucha. Muchas veces uno dice, o escucha decir, no sabía que teníamos estos puntos de acuerdo, porque a lo mejor es primera vez que se escuchan esas dos personas, porque en otras oportunidades partieron desde sus propias posturas y cuando empezó a hablar el otro se cerraron. Las universidades tienen eso, pienso, y es la experiencia que yo he tenido en toda la trayectoria universitaria. Yo entré a estudiar medicina en el año 79, así que hace más de 40 años que estoy en el mundo universitario y hace más de 40 años que estoy en este sistema de convivencia, de diálogo intergeneracional, de ponernos a reflexionar cuando un estudiante de primero o segundo año nos hace una pregunta que nos desestabiliza, porque en realidad nunca nos habían preguntado una cosa que parecía tan obvia, pero como no nos habíamos preguntado eso, tenemos que llegar a analizar nuestros postulados en distintos ámbitos. Eso es lo maravilloso de las universidades, creo yo, que hay personas de 18 años y hay personas de 70 y tantos años que se encuentran, que dialogan, que entregan su conocimiento o sus preguntas, sus inquietudes, y que a través de eso nos hacen ver otros ámbitos. Yo creo que en eso estamos comprometidos en este periodo constituyente y estoy convencido que las universidades pueden jugar un rol extremadamente importante en lo que es diálogo, en lo que es expresión de posturas, intercambio de ideas y finalmente sacar adelante ciertos insumos que los constituyentes van a necesitar para analizar las propuestas. Profesor, y en la misma línea, bueno, esto daba para otro programa, pero por eso yo no lo quise tocar aquí, porque si no lo íbamos a alargar mucho en el tiempo suyo, pero tuve la posibilidad de estar leyendo, bueno, yo soy católico, Sergio igual, no sé si Andrea profesa alguna religión, pero la tercera encíclica del Papa Francisco, esta Fratelli Tutti, va muy en la línea de lo que usted está planteando. O sea, ha sido súper interesante escucharle, o leerle, bueno, no soy yo que sigo a Francisco hace mucho tiempo, sé más o menos cuál es su visión pero hoy esta encíclica que fue leída por uno de los candidatos presidenciales, recuerdo a Daniel Jadwe decir que él lo citó al Papa Francisco en esto. Entonces, es muy importante el que nos vayamos, que tomemos estas experiencias y estos mensajes para poder ir construyendo la sociedad que tanto queremos. Así que... Claro, yo ahí, Michael, pareciera casi como que la encíclica Hermanos Todos, Fratelli Tutti, casi estuviera escrita para nuestra realidad, porque en realidad Sí, eso le iba a decir, o sea... uno la abre y encuentra ahí muchas situaciones que nos afectan actualmente. Hoy día me publicaron una columna en el Mostrador, lo doy como digamos, una información para el que quiera ver en el Mostrador de hoy. Una columna sobre la encíclica. Me alegró que el Mostrador la publicara porque es una columna muy sencilla que hace un resumen de la encíclica, pero hay mucho de la fraternidad, de la amistad cívica, del respeto, de evitar tratar digamos, de no tratar de descartados a muchas personas de la población de los países que se han visto siempre dejados de lado. Y entonces ir hacia el más vulnerable, hacia el que ha tenido una situación de desmedro durante tantos años. Creo que es una encíclica social que refleja la sensibilidad del Papa Francisco desde muy joven, desde sacerdote joven en la ciudad de Buenos Aires, en donde él colaboraba constantemente con los más desposeídos.
Rector, por mi parte, Yo por darle eso las tengo gracias. aquí, sí, Ah, Chichín, yo ¿Cómo? tengo aquí el libro, Jorge Claro. Bergoglio, Francisco, por eso que lo sigo hace mucho tiempo. Amigo Sergio, por favor, está solamente dando un dato no listo. me, no me di cuenta que te estaba movilizando y pensé que te estaba corriendo la silla solamente. Rector, yo agradecerle por su gentileza, por su sencillez y la profundidad de sus palabras. No puedo no reconocer y sobre todo quedarme con el sentido de sus palabras del rol de la universidad, el imperativo de vincularse con el medio, con la identidad, con la cultura, cómo favorece el desarrollo integral de la sociedad, en que la institución de la Universidad Católica y de las universidades en general jamás dejan de lado la situación del país y de la situación donde están insertas. Y eso aportando siempre con la formación del capital humano y obviamente en este proceso constituyente y con los roles que usted planteaba, como de la educación. A mí, yo siempre me pregunto también, y es parte de las cosas que nos vamos a preguntar, cómo vemos la salud y cómo vemos los derechos sociales y cómo vemos las pensiones, y son tantas las cosas que nos tenemos que, y usted al principio planteaba, efectivamente, el rol de la universidad en sus profesores, en usted como rector, en los vicerrectores, en todas los decanos ha sido un rol justamente mirando lo público, es algo que se le reconoce derechamente a la universidad y yo por eso le preguntaba de cómo lograr explicar este rol público, porque justamente uno tiene en el Congreso Nacional, en los medios de comunicación, con columnas de opinión, en los diversos medios, una opinión de algún profesor que lo que está planteando es justamente el rol que busca, y eso es lo que hace de esta comunidad universitaria y que usted dirige una gran universidad que permite poder construir el país. Y yo le agradezco a usted que tenga la sencillez de poder explicar cosas muy complejas tan simplemente, pero que hagan que a toda la comunidad sin límite, que hoy día lo escucha y que nos escucha, poder entender, poder comprender y poder generar lo que en realidad es la base y la cuna de una universidad, que es educar. Y por eso le agradecemos mucho su cariño, la cercanía de este diálogo. Yo particularmente también se lo agradezco como miembro, exalumno, tanto en pre y posgrado y hoy día siendo parte de la universidad con mucho orgullo, de hecho, y también con mucho orgullo de ser dirigido por una persona como usted y que sea nuestro rector. Y hoy día en la comunidad más que nunca le agradecemos esa sencillez y esa posibilidad que usted se da, siendo tarde en la noche, conociendo que con una vida familiar ardua, usted se dé este tiempo para poder compartir con nosotros y de ese modo muchas gracias. No, gracias a ustedes. Soy yo el que agradezco este diálogo. Espero que la comunidad Sin Límites y todos quienes están fundamentalmente en Los Ángeles o que lo están siguiendo por Facebook hayan tenido una buena experiencia de comunicación, de diálogo. Creo que aquí hay que resaltar, Andrea, Michael, Sergio, han generado una conversación, se nos ha pasado volando porque llevamos una hora y Volando. cuarto. Sí. Yo pensaba que era como 8:30, un cuarto para las 9, ya son las 9:15. Sí. Porque, de nuevo, cuando uno conversa con distintas personas, los comunicadores, etcétera, siempre agradece al término de esa conversación cuando ha podido expresar las ideas con tranquilidad, con un intercambio, no con la cuña, no con la idea, digamos, la respuesta breve, sino que tratar de entender lo que Andrea quiere plantear y tratar de expresar las ideas con calma, lo que Sergio y Michael han querido hacer. Así que para mí ha sido una experiencia muy, muy grata. Yo se lo agradezco. Siempre la universidad quiere tener una mayor presencia en las regiones del país. Creo que eso es también un compromiso, un mandato que queremos tener. Nosotros tenemos estaciones regionales de investigación a lo largo del país, en el En norte, en el Villarrica es muy sur. interesante. Yo he participado mucho en Villarrica. La sede de Villarrica, que se orienta hacia la educación. Y entonces el trabajo con universidades regionales, tanto de G9 como universidades estatales, siempre es algo muy esperado por nosotros porque nos conecta con comunidades que tienen sus propias características, sus propios anhelos
y realidades. Y eso para la universidad es muy importante. Así que fue uno de los aspectos que me impresionó mejor cuando ustedes me invitaron, que no fue hace mucho, y pudimos concertar en este 11 del 11. Sí. Andrés Gatica dice, agradecer el tiempo que se ha tomado por estar en la comunidad compartiendo y construyendo una sociedad más inclusiva. Luisa Zamorano dice, gracias por pensar también por la gente que sufrimos con distintas dificultades como caminar, por ejemplo, quienes somos los discapacitados. Siempre con una actitud cercana, sencilla y humildad que nos permite entender y conectarnos. Profesor, muchísimas gracias. Desde acá, a la provincia del Biobío, la ciudad de Los Ángeles, le enviamos un abrazo inmenso. Cuídese mucho y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Ha sido Que un le vaya muy bien. Adelante. Hasta luego, profesor. Encanta, Muy bien, sí, rector. gusto. Gracias. Muchas gracias. A ustedes también. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.